Vamos a venir a la palabra, vamos a estar meditando para también ponernos a orar, gloria al Señor. Vamos a hablar en esta noche un tema muy precioso. ¿Cuántos anhelan, desean ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados? ¿Cuántos tienen ese anhelo, ese deseo de que Dios se glorifique en sus vidas? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren estar activos, despiertos, como dice, avivados? Y eso vamos a estudiar en esta noche un poquito, gloria al Señor, acerca de el avivamiento. Cómo viene el avivamiento de Dios, cómo se glorifica Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a venir a la palabra en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Cuando tengan todos, dicen un fuerte amén. Efesios capítulo 5, versículo 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, gloria al Señor. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Primero dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, y levántate, ¿qué? Despiértate del sueño, despiértate del dormir. Despiértate, dice la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están despiertos espiritualmente? Gloria al Señor. Espiritualmente, dice, tenemos que estar despiertos, activos, avivados, despiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo habla a los efesios y le dice, despierta, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate, levántate de los muertos, levántate del sueño, levántate del dormir, levántate de la pereza, levántate del cansancio, para que Dios pueda obrar. Levántate, ¿qué le dice? De los muertos, levántate del dormir, levántate, gloria al Señor. Para que haya un avivamiento, para que haya un despertar, primero dice, gloria al Señor, que hay que levantarse. Hay que uno levantarse, porque muchas veces estamos cómodos, estamos tan tranquilos, tan pacientes. No hacemos nada por buscar de Dios, por llenarnos, por avivarnos, por despertarnos del dormir espiritual. A veces estamos tan tranquilos viviendo una vida cómoda, una vida a medias, una vida tibia, una vida en la cual pensamos que estamos bien delante de Dios, pero hay algo que nos hace falta, y es ese despertar espiritual. ¿Para qué? Para que podamos, bendito sea el nombre del Señor, estar activos, estar dispuestos, estar, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, estar de pie, decidido y dispuesto, como dice, para toda buena obra. Dice, el avivamiento es despertar del sueño. Dice que el avivamiento es la renovación de la vida cristiana. O sea, cada cristiano, cada día, todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios, cada día tiene que despertar, cada día tiene que renovarse, cada día tiene que fortalecerse, cada día tiene que alimentarse, cada día tiene que hablar con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nos habla, bendito sea el nombre del Señor, que el avivamiento es la renovación de la vida cristiana. O sea, dice, es avivar, incrementar con fuerza la intensidad del Espíritu Santo, la intensidad de la presencia de Dios que habita en nosotros. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo te aconsejo, le dijo, ¿qué?
que avives, ¿qué le dijo? Que avives el fuego del don que hay en ti. ¿Qué le aconsejó el apóstol Pablo? Yo te aconsejo que avives, le dijo. O sea, que te mantengas despierto, que te mantengas activo, que te mantengas velando, que seas el centinela que está velando las 24 horas del día. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando, que dice, a quien devorar. Él no descansa ni de día ni de noche. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, como necesitados de Dios, cada día necesitamos esa fuerza, cada día necesitamos esa renovación de la presencia, de la palabra, del Espíritu. Cada día necesitamos el alimento que es la palabra de Dios para nuestras almas. Cada día necesitamos el alimento de la palabra de Dios que es medicina, es alimento. Cada día necesitamos el alimento de la palabra de Dios para que alumbre nuestro camino, para que alumbre nuestra vida. Cada día necesitamos la palabra de Dios para que limpie nuestro corazón, limpie nuestra mente, nos purifique, nos santifique. Porque la palabra dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Por eso cada mañana tenemos que por la mañana presentarnos a Dios, pedirle a Dios que sea Él el que nos alumbre, que sea Él, sea la luz que alumbra nuestro camino, que sea Él quien nos dirija por el camino derecho, que sea Él quien guarde nuestra mente, nuestro corazón, que sea Él que guarde todo lo que uno en el día puede hacer, que sea Él cuidando, protegiendo a nuestras vidas, que sea Él guardándonos de toda tentación, librándonos del pecado, librándonos de la muerte. Por eso es importante que nosotros nos levantemos y despertemos del dormir, del sueño, del cansancio, del conformismo. Porque Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que Satanás le tentó a Cristo, le tentó al Señor. Pero ¿cómo el Señor pudo vencer la tentación? ¿Cómo pudo el Señor vencer a Satanás? Dice, solo lleno de el Espíritu Santo, lleno de la presencia, lleno de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque muchas veces con facilidad fallamos, con facilidad pecamos, con facilidad caemos. ¿Por qué? Porque no hay presencia, no hay un despertar espiritual en nuestras vidas que ponga un alto al pecado, que ponga un alto al mundo, a las pasiones desordenadas, a los malos pensamientos, a los malos deseos. Por eso es muy importante que nosotros busquemos cada día esa fuerza, busquemos ser renovados de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si podemos ver, miren, cuando hay un avivamiento, cómo es nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, gloria al Señor, capítulo 5, versículo 16. Gloria al Señor, tenemos todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice, estad siempre, ¿qué dice? Gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Qué más dice? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis, que dicen, al Espíritu Santo. Primero dice que cuando hay un avivamiento, cuando hay un despertar, cuando la vida de uno está activa, está despierta en la presencia de Dios, camina con Dios, ¿cómo va a caminar? ¿Qué va a haber en su vida? ¿Qué va a haber en su corazón? Primero dice, gloria al Señor, estad
va a haber primero, bendito sea el nombre del Señor, va a estar siempre gozosos, dice. Orar sin cesar. Primero va a estar alegre, gozoso, porque eso es lo que produce la presencia de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios en el corazón. Eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Dice amor, gozo, alegría, y empieza a darnos, gloria al Señor, ejemplos de que cuando una vida está despierta, está activada, o sea, está viviendo con Dios, está caminando con Dios, siempre va a estar gozosa, siempre va a estar alegre, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos están gozosos? Pero todos los días no estoy gozoso y mañana ya estoy apagado. Si pasa eso es porque algo está fallando. Si pasa eso en nuestras vidas es porque algo no va bien, o porque no estamos haciendo las cosas bien. Primero dice, bendito sea el nombre del Señor, tiene que haber un despertar, tiene que haber un levantarse, y ahí después dice que va a haber gozo, alegría. Y también cuando hay gozo, cuando hay alegría, también dice en el 17, orar sin cesar. Orar sin cesar. Mire, un hombre de Dios, una mujer de Dios que está despierta, que está avivada, que está encendida, ¿cuál va a ser su ejemplo? ¿Cuál va a ser su rostro, su semblante? ¿Cuál va a ser su actitud, su ejemplo, su testimonio? Siempre va a estar alegre, siempre va a estar gozoso, siempre va a estar con una sonrisa en sus labios. Esa persona va a estar segura, va a tener seguridad, va a tener confianza, va a tener certeza, va a estar firme en el gozo, va a estar firme en la oración, va a estar firme en la comunión, va a estar firme caminando con el Señor. Qué precioso es cuando uno camina con Dios, cuando hay ese anhelo, ese deseo en el corazón de un hijo de Dios, de día a día ir mejorando, de día a día ir avanzando, de día a día ir fortaleciendo, de día a día ir experimentando la presencia de Dios en su vida. Qué precioso es cuando hay ese anhelo de que sea Él el que alumbra nuestro camino, que sea Él el que nos guarda en el camino, que sea Él el que guarda nuestra salida y nuestra entrada, que sea Él el que nos libra de toda tentación, de todo peligro, que sea Él el que alumbra en la oscuridad, que sea Él en los momentos más duros, más difíciles que uno esté pasando, que sea Él que tome el control de nuestras vidas y que sea Él quien haga su obra en nosotros. No nosotros hacer la obra en Él, sino Él que haga su obra en nosotros. La oración es muy importante en nuestras vidas. Orar, que dice, sin cesar. Orar en todo tiempo. Nuestra vida de oración tiene que ser constante con el Señor. En la mente tenemos que estar hablando. En silencio tenemos que estar hablando con el Señor, orando con el Señor. ¿Cuál era una mujer que oraba en silencio? ¿Cuál era una mujer que iba a la presencia de Dios a contarle lo que le pasaba? A decirle, me pasa esto, Señor. En silencio hablaba con el Señor. En alta voz gritaba a Dios también lo que le pasaba. Por eso es muy importante la oración. El ejemplo que el Señor nos habla, nos enseña, dice que Él
siempre tenía un tiempo para estar a solas con el Señor. Él estaba con la multitud, estaba con los discípulos, alimentaba al pueblo, pero se apartaba a estar un tiempo que dice a solas con el Padre. Un tiempo a solas con el Padre. Por eso dice la palabra en el libro de Mateo 6, habla de la oración. Mas tú cuando ores, ¿qué le dice? Entra, ¿qué le dice? A tu aposento y cerrada la puerta, que dice, ora a tu Padre, ¿qué dice? En público, en secreto. Y tu Padre, ¿qué le dice? Que lo ven, ¿qué le dice? En lo secreto. ¿Dónde le va a recompensar? En público. ¿Por qué? Porque es muy precioso cuando uno va a estar a solas con Dios, a contarle en secreto a Dios lo que le sucede, lo que le pasa, a contarle, hablarle lo que sucede, a estar en secreto con Él, porque en secreto Dios habla. Usted ha visto, el Señor habla en su palabra, dice, yo amo al que me ama, y el que temprano me busca, ¿qué le dice? El que temprano me busca, me hallará. ¿Quién es el que le busca temprano? El que va a estar a solas con Él, siguiendo el mismo ejemplo de Él. Dicen que Él se iba a estar a solas con el Señor. Él se iba a estar a solas con el Padre, en secreto conversaba, porque Dios en secreto habla, hace conocer. En el secreto de Dios también conocemos los secretos de Dios. En el secreto muchas veces Dios nos habla. En secreto Dios muestra cuando uno está con Él, orando en todo tiempo. Pero como dice, primero dice, estar siempre gozosos. O sea, nuestra oración tiene que ir acompañado de un profundo gozo, de un profundo regocijo, de una profunda alegría en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor, para que Dios se alegre. El ejemplo nos da del apóstol Pablo, que él siempre se acercaba con gozo, con alegría al secreto de Dios, hablar con el Señor. Por eso dice, orar sin cesar. ¿Cuántos quieren que el Señor avive sus vidas? Avive en usted el fuego, que sea Él quien arda en usted. Como le dijo el apóstol Pablo, que avive el fuego del don que hay en cada uno de nosotros, para que Dios obre, para que seamos esa luz, que seamos esa lámpara. Es importante, bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto en Efesios levantarse del sueño, estar siempre gozosos, orando, dando gracias a Dios en todo. No solo cuando nos va bien, no solo cuando recibimos lo que pedimos, sino cuando no recibimos, es aún cuando más agradecidos tenemos que estar con Él. Si a veces le pedimos a Dios y Dios no nos da, Él sabe por qué no lo hace. Él sabe por qué no nos da lo que nosotros necesitamos o lo que le pedimos. A veces nosotros pedimos una cosa, pero Él nos da otra cosa. Hay cosas que nosotros pedimos, pero Él nos da otras cosas que a veces a nosotros no nos gusta, pero eso es lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce lo que realmente nosotros necesitamos. Él no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos Él nos va a dar, no lo que nosotros queremos. Porque a veces pedimos, dice Santiago, y pedimos mal. Y muchas veces por eso Dios no responde, porque pedimos mal, para nuestro beneficio, para nuestra conveniencia. Por eso es muy importante siempre darle gracias a Dios en todo. Por todo hay que darle gracias a Dios, pero darle con gozo, con alegría, diciéndole: Señor, tú lo sabes por qué no me has dado, o tú lo sabes por qué me das. Porque a veces hay momentos que nosotros
Lo que no le pedimos a Dios, eso Dios nos da, porque Él conoce lo que nosotros necesitamos. Por eso es bueno darle gracias a Dios en todo, dice, en todo tiempo y en todo momento. Porque dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que le demos gracias a Dios. Que le demos gracias a Dios en todo. Porque a veces, cuando Dios pedimos y cuando Dios da, a veces no le damos ni gracias a Dios. A veces somos mal agradecidos con Dios. Pedimos que haga la obra, el milagro, y cuando lo hace ni gracias le decimos. Por eso Dios nos habla, nos enseña que tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. En todo, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere, para que haya un avivamiento. Hay avivamiento. ¿Cuándo hay avivamiento? Cuando una persona nace de nuevo, se arrepiente y se convierte al Señor. El Señor empieza a obrar. El Señor empieza a obrar. Cuando una persona empieza a despertar. Si podemos venir al libro de Hechos, capítulo 3, un pasaje muy conocido para todos, y todos lo conocemos. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. A veces anhelamos, pedimos mucho a Dios. Queremos que Él nos bautice, queremos que Él haga grandes cosas en nuestras vidas, queremos que Él nos llene de su presencia, queremos hablar en lenguas, queremos dones, pedimos dones, talentos, pedimos el don de sanidad, don de milagros, pedimos muchas cosas a Dios. Queremos que Dios use, que nuestra vida sea esa antorcha en las manos de Dios, pero muchas veces, ¿por qué no hay ese avivamiento? No hay ese despertar, no hay esa bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en el libro de Hechos, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 3, versículo 19. Dice así, que primero dice, arrepentíos. ¿Y qué más dice? Y convertíos. ¿Para qué? ¿Para qué le dice? Para que sean borrados vuestros pecados. Porque el pecado no le deja despertar. El pecado no le deja levantar. El pecado le tiene ahí adormecido. Le tiene quieto. Le hace que sea una persona conformista. Por eso dice la palabra así, que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué le dice? Para que sean borrados vuestros pecados. Cuando hay una limpieza en nuestras vidas, en nuestro corazón, cuando hay una conversión, cuando hay un arrepentimiento y una conversión, entonces son borrados nuestros pecados. ¿Y qué viene? Dice, y viene de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Cuando una persona va a avivar, va a despertar del sueño, cuando se arrepienta y se convierta. No sea una persona arrepentida y convencida. Una persona arrepentida, una persona convencida, solo se arrepiente y sigue viviendo la misma vida. No hay un cambio, no hay un cambio, no hay una entrega, no hay una decisión de decir, ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sino vive una vida que está solo convencida que está convertida, pero no está convertida. ¿Por qué? Porque sigue viviendo la misma vida. Y al ser solo convencida, ¿qué sucede? Primero, no hay limpieza del pecado. No hay limpieza del pecado. No vienen tiempos de descanso, no vienen tiempos de refrigerio, no vienen tiempos de gozo. Eso pasa cuando una persona solo está arrepentida y convencida. Pero cuando está convertida, entonces
Dice la palabra que hay una limpieza de los pecados. Que hay una limpieza de pecados. Por eso dice 2 de Corintios 5, del 17, de modo que alguno que está en Cristo, ¿qué hace? Nueva, dice, criatura es. Las cosas viejas, que dice, pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuándo son hechas nuevas? Cuando hay arrepentimiento y conversión. Cuando hay arrepentimiento y conversión, las cosas viejas pasaron. Hay una limpieza interior, hay una limpieza espiritual, hay una limpieza moral cuando uno se arrepiente y se convierte. Cuando uno se arrepiente y se convierte, o sea, uno ya descansa, es libre. ¿Para qué? Para despertar del sueño, para levantarse del cansancio, de la pereza, del dormir. Cuando hay un arrepentimiento y conversión, entonces va a poder recién empezar ¿a qué? A encenderse, va a empezar a activarse. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado, ya no hay peso ni pecado que le va a acusar, le va a asediar, sino que va a empezar a correr con paciencia, con gozo, con alegría, la carrera que le queda por delante. ¿Por qué no se puede avanzar? Porque muchas veces solo hay arrepentimiento y no hay conversión. Por eso hay avivamiento cuando una persona se arrepiente, o sea, nace de nuevo, se arrepiente y se convierte, se arrepiente y se convierte. Pero si no se convierte, solo se arrepiente, sigue viviendo la misma vida, sigue viviendo la misma vida. Se arrepiente pero sigue viviendo la misma vida, pide, anhela, desea, pero Dios no va a poder obrar. ¿Por qué? Porque sigue viviendo la misma vida. Por eso la palabra es tan clara cuando dice así, que ¿qué le dice? Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. O sea, es un cambio, una entrega a la voluntad de Dios. Cuando hay arrepentimiento y cuando hay conversión, la vida de uno ya no es la misma. La vida de uno ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ahora ¿quién vive en uno? ¿Quién vive en uno? Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente. ¿Qué le dijo? Crucificado. Ahora ya no vivo yo, mas ¿quién vive? Cristo, dice, más Cristo vive en mí. Qué precioso cuando Cristo vive en uno. Que va a haber uno, va a andar despierto, va a andar activo, va a andar gozoso, va a andar alegre, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a estar en todo tiempo orando, porque es la voluntad de Dios que uno en todo tiempo esté orando, dándole gracias a Dios. ¿Por qué no hay un despertar, un avivamiento? Porque solo muchas veces hay arrepentimiento y no hay conversión. Solo hay gente que está convencida. Cuando nos damos cuenta, cuando sigue viviendo la misma vida, sigue viviendo la misma vida, está solo convencida. Entonces necesita que arrepentirse y convertirse para que Dios empiece a obrar. Gloria al Señor. Dice, hay avivamiento cuando existe una intensa búsqueda de Dios y de su santidad. Cuando hay avivamiento, cuando hay una intensa búsqueda a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la alabanza. A veces buscamos a Dios. ¿Cuánto le cantan cada día a Dios una alabanza? La mente, en el corazón dice, hoy voy a dedicarle una alabanza a mi Señor. Pero le cantan con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas.
Cuando hay avivamiento, dice, cuando hay una intensa búsqueda de Dios y de su santidad, cuando hay un rechazo completo del pecado y apartarse del mundo, cuando hay un despertar, cuando hay un avivamiento, cuando hay un deseo profundo en el corazón de ¿qué? De apartarse del pecado, de apartarse del mundo, de apartarse de las cosas que no agrada a Dios. La Biblia dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo, sino que tenemos que rechazar por completo al pecado, al mundo, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a las obras de la carne que hay que nos enseña en Gálatas 5:20. Todo eso tenemos que día a día acercarnos a Dios y pedirle a Dios que nos quite, que nos limpie de toda obra de la carne, de toda contaminación. Porque Dios muchas veces no puede obrar, ¿sabe? Yo meditaba en la palabra anoche con mi esposa, compartíamos la palabra y le digo, ¿sabe? Le digo a veces, ¿por qué Dios no puede obrar? Porque cuando uno no se aparta del pecado, muchas veces no se olvida del pasado, Dios no puede obrar. La Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. No traigáis a memoria las cosas pasadas. Y a veces, muchas veces nosotros buscamos recordar el pasado para que para que el enemigo empiece a tomar posesión y empiece a hacer lo que él quiere. Con mi esposa compartíamos en Isaías cuando dice que Él nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Y qué dijo Él cuando venimos a Él? Él nos perdonó. ¿Y qué dijo? No me acordaré más, o dijo, me acordaré en todo tiempo. En Isaías habla 55, 53. Habla, dice, no me acordaré más de vuestros pecados, sino que Él, ¿a dónde dice que lanzó todos nuestros pecados? Lanzó, dice que Él echó a lo más profundo del mar. Él se olvidó de nuestros pecados. O Él nos está a cada momento acusándonos, nos está consumiendo, nos está diciendo lo que hemos hecho. No, dice que Él nos perdonó y Él se olvidó de nuestros pecados. Dijo, no me acordaré más de vuestros pecados. No me acordaré más de vuestros pecados, sino que Él nos perdonó y lo echó a lo más profundo del mar. Pero muchas veces nosotros recordamos lo malo. Hay cosas, escúcheme bien, hay cosas que uno puede recordar, pero muchas veces para testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, para testificar de lo que Dios ha hecho, no para acusar, no para juzgar, sino para testificar de cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué muchas veces no hay un avivamiento? ¿Por qué muchas veces uno no puede avanzar, no puede seguir? Porque el pecado reina en el corazón, en la mente, y le está dando vueltas al pasado, lo que ha hecho, lo que le han hecho. La falta de perdón no le deja avanzar, no le deja seguir, no le deja crecer. ¿Por qué? Porque no vive Cristo en uno, sino uno mismo vive en uno. Y uno mismo piensa lo que uno quiere pensar y hace lo que uno quiere hacer, y no permite que Dios obre. Por eso muchas veces uno no avanza, uno no se levanta, no despierta del sueño,
no despierta del dormir, está ahí viviendo una vida dormida espiritual. Físicamente le verá tal vez riéndose, le verá caminando, pero espiritualmente está dormida, está muerta. ¿Por qué? Porque no permite que Dios obre, no permite que Dios haga su obra. Por eso le digo, hay cosas que Dios ha hecho, que hemos hecho, recordamos muchas veces, pero ¿para qué? Para testificar a otros lo que Dios ha hecho, no para cuestionar, ni para juzgar, ni para acusar. Porque ¿quién somos nosotros para estar recordando en todo tiempo, en todo momento? Cuando Cristo dijo que Él nos perdonó. Por eso 2 de Corintios dice: de modo que alguno que está en Cristo, ¿qué le dijo? Nueva, o le dijo vieja. Nueva criatura es. Las cosas que le dijo viejas, o le dijo las nuevas. Las cosas viejas que le dijo pasaron, y hoy son hechas nuevas todas en Él. ¿Por qué muchas veces le digo por qué? A veces uno quiere, anhela, por la dureza muchas veces del corazón, uno atesora, uno no permite que Dios obre, por la dureza del corazón, por la falta de humildad, la falta de sinceridad en la búsqueda continua a Dios, hace que Dios no pueda obrar. Porque muchas veces podemos estar días, horas, meses, años pidiendo a Dios, pero si no pedimos a Dios primero que Él nos ayude a arrepentirnos y a convertirnos, si no pedimos a Dios en oración con sinceridad, si no buscamos a Dios con sinceridad, Dios podrá escucharnos, Dios podrá oírnos, no va a escucharnos, no va a oírnos, porque ese es el ejemplo que vemos en 2 de Reyes capítulo 19, cuando dice los 450 hombres profetas de Baal y un hombre con Elías. ¿Cómo era la vida de ellos? Dice que ellos estaban viviendo una vida desordenada, pero pedían a Dios, dice, pedían a su Dios. Pero Elías se da cuenta, cuando vemos que Elías dice que es lo primero, que él dice: vamos a pedir a Dios, a ver cuál es el que responde, porque nosotros tenemos a un Dios que sí responde, tenemos a un Dios que sí escucha, a un Dios que sí perdona, a un Dios que sí responde, a un Dios que nos ayuda, a un Dios que suple nuestras necesidades, a un Dios que sí cambia, a un Dios que liberta, a un Dios que renueva, a un Dios que restaura. Tenemos a un Dios que es fiel y verdadero, a un Dios poderoso. Dice que la Biblia dice en 2 de Reyes que los 450 profetas de Baal empezaron, dice, a ir a preparar el sacrificio, el holocausto. Pusieron la leña, pusieron el buey y empezaron a clamar a su Dios. Empezaron a pedir a su Dios. Empezaron ahí a gritar, a llorar, a lamentarse. Dice que todo un día estaban ahí pidiéndole, clamando, gritando, correteando ahí desesperados, que hasta empezaron, dice, ¿a qué? A lastimarse. Empezó a llover sangre, dice, de la desesperación que no le respondía. Pero mire, un hombre que busca a Dios con sinceridad, un hombre que vive, que camina con Dios, viendo que su Dios de los Baales no responde, su Dios de los profetas dice que no, de los 400 profetas no respondía. Ahora Él les llama a los 450, les llama al pueblo y le dice: acercaos, vengan, que yo voy a ofrecer, yo voy a clamar a mi Dios, y verán que Él sí me responde, verán que Él sí me escucha. Pero antes de que Él empiece a preparar el holocausto, dice que Él primero arregló su
precioso altar que estaba ¿qué? Destruido. Uniólas en piedras, que nos habla, la Biblia nos habla, dice que significa la unidad de las 12 tribus. Él arregló, adornó, y cuando él adornó empezó a pedir a Dios. Mire, la oración o el clamor de todo un día de 450 hombres. ¿Qué sería si esos hombres eran fieles, esos hombres eran rectos, esos hombres que eran sinceros con Dios? ¿Cómo no, Dios no respondería? No. Pero mire, un hombre que solo clamó y le dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, responde con fuego para que este pueblo conozca y vea que tú eres el Dios verdadero, que tú eres real. ¿Y qué hizo? Dice que Dios respondió. ¿Respondió o no respondió? Dice que Él respondió con fuego. Mire, ¿qué sucede cuando uno no es sincero en la búsqueda con Dios? Puede estar horas, días, meses, años pidiendo a Dios y Dios no le responderá. Dios no le escuchará, porque lleva una vida desordenada, una vida que no es sincera con Dios, que cuando se acerca a Dios no se acerca con sinceridad. Pero cuando uno se humilla, por eso Segunda de Crónicas dice: si se humillare, ¿qué dice primero? Mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice? Y orare, o sea, si fuere sincero y orare y buscare mi rostro, ¿qué hay? ¿Qué más le dice? Si se convirtiere de sus malos caminos, o sea, le decía, si se arrepintieran y se volvieran a mí, entonces yo perdonaré sus pecados. ¿Y qué le dice? Y sanaré su tierra. ¿Por qué Dios no hay un avivamiento, no hay un despertar? Porque uno no es sincero con Dios. Porque uno no es sincero con Dios. Y al no ser sincero con Dios, no permitimos que Dios obre. No permitimos que Dios haga su obra. No permitimos cuando no somos sinceros. ¿Sabe que en la unidad Dios se glorifica? En la unidad Dios se glorifica. Por eso dice la Biblia: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, dice, y piden al Padre que está en los cielos, que dice que Él nos responderá, que Él nos escuchará, Él nos responderá. Si 2 o 3, dice, se ponen de acuerdo en la tierra y piden al Padre, el Padre nos responderá. Pero tenemos que estar los dos ¿en qué? En la unidad del Espíritu Santo, en armonía con el Espíritu Santo, en una intensa búsqueda a Dios, en el mismo sentir, con el mismo anhelo, con el mismo deseo. Entonces Dios va a escuchar. ¿Por qué muchas veces Dios no escucha? Porque uno pide por un lado y otro por otro lado, porque no es sincero y Dios no responde muchas veces. Dios no responde. Entonces, cuando hay un avivamiento, cuando hay un despertar, cuando hay arrepentimiento y conversión de los pecados, cuando hay un rechazo completo, dice, del pecado, cuando uno se esfuerza. La Biblia dice, es verdad, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Dice que el Señor nos ha enviado como ovejas en medio, que dice, de lomos rapaces. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque con facilidad muchas veces fallamos. La Biblia habla en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Si podemos venir a Primera de Juan,
al Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Dice: no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están, que dice, en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo y hace lo que los del mundo hacen, el amor del Padre no está, dice, en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Quién es el que va a permanecer de pie? ¿Quién es el que va a permanecer firme? ¿Quién es el que va a estar encendido? El que ama al mundo, el que hace lo que el mundo hace, no, el que hace la voluntad de Dios. Ese va a estar de pie, él va a estar encendido, él va a estar activo, él va a estar despierto, él va a tener una intensa búsqueda, él va a ser sincero con Dios porque ama a Dios. Él es el que hace la voluntad de Dios. Por eso podemos ver, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos del mundo, ¿qué es? Todo lo que vemos, obras de la carne. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es? Adulterio, fornicación, envidia, borracheras. Toda obra de la carne, ¿de dónde viene? ¿Viene eso de Dios? Eso no viene de Dios, eso viene del mundo. Por eso el martes, ¿cuántos estuvimos el martes? ¿Qué le dijo? Cuando el Señor hablaba a través de la palabra el martes. ¿Qué le dijo el Señor a los seduceos? Que vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le dijo: no. ¿Cuáles son los deseos? Gálatas 5:19, obras de la carne. Eso es lo que viene de dónde? Del mundo, del príncipe de este mundo. Por eso podemos, venga conmigo al libro de Gálatas capítulo 5. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad, que dicen, en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos, que dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Se da cuenta que hay una lucha que tenemos, la carne y el espíritu. Por eso dice que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Es débil. Es débil, la carne es débil. Por eso Efesios dice: levántate tú que duermes, levántate y despiértate de entre los muertos, y te alumbrará. ¿Quién va a alumbrar? Va a alumbrar Cristo. Cristo, a través de su Espíritu Santo, nos va a ayudar a vencer, porque dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz bendita suya. Por eso podemos ver, gloria al Señor, manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, ahí podemos ver. Entonces, ¿por qué no hay un despertar? ¿Por qué no hay un despertar del dormir, del sueño? ¿Por qué no hay un avivamiento en nuestras vidas? Porque hay obras de la carne muchas veces todavía en el corazón. Cuando Hebreos habla, dice, arrancando, que dice, toda raíz de amargura del corazón, arrancando toda raíz de
Por eso podemos ver, dice, ¿qué son? Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más dice? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Qué dice? Los que practican tales cosas, primero, no van a agradar a Dios. Escúchenme, primero, no van a agradar a Dios. Los que practican tales cosas no agradarán a Dios. Si no agradan a Dios, tampoco van a heredar el reino de Dios. Se da cuenta que es muy importante. Por eso es muy importante es el arrepentimiento y la conversión. O sea, cuando uno se acerca a Dios, tiene que acercarse con un corazón sincero. Con un corazón sincero. No podemos acercarnos a Dios con estas obras de la carne, o teniendo esto en el corazón empezar a pedirle a Dios, empezar a rogarle a Dios, porque Dios no va a escuchar. Porque dice que los que practican, habla de los que están practicando, los que están poniendo por obra, los que están viviendo en borracheras, los que andan haciendo lo malo, los que andan fumando, andan emborrachándose. Eso no agradan a Dios. Primero, no agradan a Dios, y segundo, no van a entrar en el reino de Dios, porque eso es lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. Como yo os lo he dicho antes, que los que practican, mire, los que están poniendo por obra tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Por eso le digo, si uno se está practicando esto, es mejor venir con todo el corazón a pedirle la ayuda a Dios. Porque primero, no le agrada a Dios. Segundo, no va a heredar el reino de Dios. Por eso Hebreos dice que arrancando toda raíz de amargura, arrancando toda raíz de amargura, o sea, sacando todo lo malo del corazón, sacando todo lo malo del corazón. La Biblia dice: ¿quién le conoció? ¿Quién le instruyó? Corintios dice, Tito también habla, dice, más ahora tenemos la mente de ¿quién tenemos? La mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Esa mente santa, esa mente sana, esos pensamientos de bien, esos pensamientos de bien. Qué precioso no tener esa mente de Cristo. Pero ¿cuándo vamos a tener? Cuando Cristo viva, more y reine en nosotros. Pero cuando hay un arrepentimiento y una verdadera conversión. Porque los que están arrepentidos y convencidos, usted les verá que practican estas cosas. Los que están convencidos, usted verá que practican estas cosas. Pero los que están convertidos ya no practican estas cosas. Ya no practican estas cosas. Lo que tendrán sus batallas, pero en el corazón habrá un profundo deseo. ¿Por qué? Por día a día ir mejorando, día a día ir apartándose, día a día ir agradando a Dios. Entonces se da cuenta a veces por qué no hay una respuesta, un avivamiento, un cambio en la vida de uno. Porque a veces uno solo está arrepentido y convencido. Arrepentido y convencido. ¿Por qué Dios no obra? Porque sigue practicando el pecado. Sigue practicando el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Primero dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado.
se da cuenta, sabemos que es bueno y que es malo. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. Somos conscientes de lo que decimos y lo que no decimos. Somos conscientes de lo que pensamos o no somos conscientes. Somos conscientes. Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Y en Romanos, ¿qué dice? Que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Qué? Primero viene una muerte espiritual. Una muerte espiritual, el cual les lleva ¿a dónde? Al cansancio, al dormir, al estar cómodo, al estar quieto, a vivir una vida tranquila, a no preocuparse por su vida, por su salvación. Entonces la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Primero viene una muerte espiritual. Después viene un desánimo moral. Ya no hay ese anhelo, ese deseo de buscar a Dios. Viene una muerte, a veces una muerte física. Si no se arrepiente, ¿dónde uno va a ir a parar? ¿Dónde uno va a ir a descansar? Los que practican tales cosas, dicen, primero no agradarán a Dios. Los que practican las obras de la carne no agradarán a Dios. Pedirán, clamarán, llorarán, pero no, primero no agradarán a Dios. Si no agrado a Dios, ¿cómo voy a entrar al reino de Dios? ¿Se da cuenta? Por eso es muy importante nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que el que dijo que viene, viene. Es necesario que nosotros estemos preparados. Por eso dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Pero nosotros tenemos que poner de parte, porque nosotros somos los que necesitamos estar con Él y que Él esté con nosotros. Nosotros tenemos que poner de parte. Dice que Él pone el querer como el hacer por su santa y buena voluntad, pero nosotros tenemos que poner también de parte. ¿En qué? En día a día mejorar, no quedarnos quietos, no quedarnos ahí tranquilos, cómodos, llevando una vida muy conforme. Otro ejemplo, y con esto vamos a terminar, gloria al Señor. Cuando también hay un despertar espiritual, un avivamiento, cuando el pueblo de Dios se derrite, gloria al Señor, en la adoración. Cuando el pueblo de Dios se derrite adorándole, cuando la adoración es real y viva, en espíritu y en verdad. Cuando uno le adora a Dios en espíritu y en verdad, cuando uno vive con el Señor en espíritu y en verdad, esa es la vida que a Dios le agrada. Esa es la vida que Dios quiere que su pueblo viva en espíritu y en verdad. Porque dice en San Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 que Dios es espíritu. Dice que la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores, que dice, adorarán. Para adorarle al Padre tenemos que primero vivir en espíritu y en verdad, y que nuestra adoración también sea en espíritu y en verdad, o sea con sinceridad, porque tales adoradores, dice, busca a Dios, busca a Él que le adoren en espíritu, porque los que viven en espíritu, dice, son guiados por el espíritu. Por eso hemos visto Gálatas 5:16, cuando digo pues andad en el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Se da cuenta que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir ¿qué? En espíritu y en verdad, o sea, con sinceridad, con rectitud, a ser sinceros con Él y delante de Él, a pedirle a Dios. Pero ¿por qué Dios no obra a veces? Porque uno no es sincero con Dios, no pone de parte en decidir, en cambiar,
en mejorar el camino delante de Dios, en vivir una vida que a Dios le agrada. A veces uno quiere vivir la vida que uno quiere y cómo quiere, y no es así. Como hijos de Dios tenemos que esforzarnos en vivir cada día mejorando nuestro camino, porque Él dijo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Día a día Él nos va perfeccionando. A veces fallamos 10, al día 10 faltas, otro día ya no voy a fallar 10, no puedo fallar 5. ¿Por qué? Porque uno pone de parte y día a día va mejorando en la área que somos débiles, en la área que fallamos. Día a día uno va mejorando. Pero cuando es sincero con Dios, porque dice que Él es fiel. ¿Con quién es fiel? Con sus fieles que se acercan fielmente a Él, pidiéndole la ayuda, el auxilio y el socorro. Él es justo. ¿Con quién? Que con los que con justicia se acercan a Él, pidiéndole que Él ayude en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso dice que Él es fiel con sus justos. Él es justo, Él es fiel con sus fieles, justo con sus justos que se acercan con justicia, con sinceridad, con verdad. Es bueno acercarse a Dios con sinceridad y pedirle la ayuda a Él. Es el tiempo y la hora de que uno se despierte, de que uno se levante del dormir, del sueño, de que uno hoy se decida y disponga en su corazón decir: no, Señor, ya no quiero vivir esta misma vida. Señor, yo quiero vivir una vida que a ti te agrada. Porque dice que si vivo una vida que a ti te agrada, si hago lo que a ti te agrada, también estaré contigo porque te agrado. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies.